Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 62. Año 72 después de Cristo. 3832 del calendario judío. 825 del calendario romano. Roma. La mañana en Roma se desplegaba con el esplendor habitual. Sin embargo, era el último amanecer que Jacob vería. Las palabras de Tito aún resonaban en la sala, manteniendo una gran tensión. Flavio Josefo, que había conseguido asistir a la condena gracias a su posición, miraba a Jacob con un profundo dolor en sus ojos. Sabía que el destino de su compatriota estaba sellado, y cualquier intento de intervención solo empeoraría las cosas. Era la palabra de un César. Jacob, con un peso invisible sobre sus hombros, miró al hijo del emperador y luego a la guardia romana que esperaba sus órdenes. Con un breve gesto de Tito, los legionarios se acercaron y comenzaron a llevarse al reo fuera del palacio, hacia el lugar de la ejecución. Su caminar, aunque pesado por las cadenas, tenía una dignidad que nadie pudo ignorar. Tito observó desde la distancia, pensativo, al hombre que había permanecido firme en su fe hasta el amargo final. Aunque Roma había sentenciado a Jacob con la intención de sofocar la rebelión y la disidencia, no pudo evitar sentir una chispa de admiración por la valentía y la devoción de aquel hombre. Aquel día, las calles empedradas resonaban con el murmullo de una multitud ansiosa por presenciar la ejecución de un hombre, cuyo pasado y fe inquebrantable habían desafiado el poder del imperio. A medida que se acercaba a la Porta Esquilina, el lugar de la crucifixión a las afueras de Roma, una ligera brisa pareció acariciar su rostro trayendo consigo un consuelo invisible. Jacob, con las manos atadas y escoltado por guardias romanos, caminaba con una nobleza serena. El peso de las cadenas no era comparable con el peso de la cruz que le esperaba, pero sus pasos eran firmes, sostenidos por una fe que nadie quebraría jamás. A lo largo del camino, algunos curiosos miraban con indiferencia, mientras que otros susurraban entre sí, sorprendidos por la tranquilidad de aquel hombre que caminaba hacia la muerte con la espalda empapada en sangre. Unos le vituperaban. Otros, en silencio, murmuraban las hazañas épicas del celote que sobrevivió a Jerusalén. Alguno que otro rezaba en silencio por su alma. Incluso había quien se acercaba con el fin de descargar las injusticias de su realidad diaria sobre el condenado a muerte. Mientras Cneo gozaba de aquella exhibición, Flavio Josefo, acompañando al contubernio, se zafó de más de un agresor con empujones. Cuando se quiso dar cuenta, el cronista romano escuchó cómo Jacob murmuraba en arameo. Se acercó discretamente para ver qué susurraba el condenado. Era uno de los salmos de David. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Josefo tembló ante aquellas palabras, términos que tiempo atrás él también había pronunciado. Pero el judío ya era otra persona, un ciudadano romano. El camino tortuoso prosiguió. En mitad de uno de los atropellos de algún desalmado, aprovechó para acercarse a Jacob con su mirada llena de tristeza y respeto. Jacob, tu mensaje no será olvidado, dijo Josefo en arameo para que los romanos ignoraran sus palabras. Me encargaré de que el mundo lo conozca, aunque sea a través de susurros. Jacob sonrió levemente apreciando las palabras de su amigo, que trataban de proporcionarle algo de alivio. Gracias, Joseph. La verdad siempre encuentra su camino. Honra a tus hermanos de Masada y continúa contando las historias de nuestros tiempos. Finalmente, llegaron al lugar de la ejecución. Algunas cruces de madera tosca se erguían imponentes exponiendo los restos de sus víctimas. Otras yacían en el suelo esperando a sus próximos inquilinos. Los legionarios,
Con movimientos prácticos y sin emoción, prepararon a Jacob para su destino final. A ninguno le gustaba la deshonra de tener que acompañar a un reo a la cruz. El sol brillaba intensamente, envuelto en un luminoso cielo azul. Aquellos romanos, con manos hábiles y frías, le desnudaron dejando su espalda en carne viva al descubierto y le colocaron sobre la cruz que yacía sobre el suelo. El primer clavo provocó la contractura de algunos músculos y destrozó el nervio mediano de su muñeca izquierda, lo que provocó que Jacob gritara inhumanamente. El segundo clavo no fue menos doloroso. Su muñeca desgarrada comenzó a derramar sangre, que salpicó la sandalia del romano que estaba junto a él. «Mea culpa», se excusó el ejecutor. Con cada golpe de martillo que reverberaba en el aire, Jacob trataba de musitar oraciones y palabras de perdón. Sus ojos se alzaron al cielo mientras los clavos atravesaban los metatarsianos de sus pies y un dolor agudo, insoportable, no dejaba de recorrer su cuerpo. Cada susurro era una declaración silenciosa de fe y esperanza, un testimonio de su amor inquebrantable por Dios. A medida que levantaban la cruz y la hincaban en su correspondiente agujero, los gritos de la multitud se intensificaron. Algunos vitoreaban, otros observaban en silencio y algunos mostraban un respeto inadvertido por la valentía del hombre moribundo. «Alea iacta est», dijo uno de los legionarios. No había marcha atrás. A pesar del sufrimiento, Jacob, suspendido entre el cielo y la tierra, mantuvo su mirada hacia arriba, buscando consuelo en su fe inflexible. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», emuló Jacob a su maestro y al propio Esteban. «Que mi sufrimiento sirva para glorificarte». Mientras el dolor consumía sus sentidos, una paz profunda envolvía su espíritu. Sabía que su sacrificio no sería en vano, que su testimonio viviría en los corazones de aquellos que compartían su fe y en los relatos que serían contados por generaciones. Flavio Josefo observaba cada momento con el corazón lleno de compasión y admiración. Sabía que las historias verdaderas y poderosas, las que debían ser contadas, se forjaban en momentos como aquellos. Historias que, por desgracia, no podían ser contadas con la objetividad necesaria, pues la historia era escrita por los vencedores. Para aquel judío, la muerte en la cruz representaba el extremo del deshonor y la eliminación de la humanidad del individuo. No solo era una muerte físicamente tortuosa, sino también una profunda humillación social. Incapaz de apartar la vista, era testigo de cómo Jacob ejercía una presión intolerable en las heridas de muñecas y pies al elevarse para respirar, mientras que el fracaso en sostenerse daba como resultado una incapacidad para inhalar adecuadamente. El hombre que salvó a sus padres estaba desangrándose, deshidratándose y asfixiándose. Dedicó una plegaria silenciosa por aquel crucificado. Gran parte de la multitud, que llevaba bastante tiempo frente al crucificado, comenzó a dispersarse tras saciarse, pero el traidor judío permaneció allí, observando hasta el último aliento de Jacob. Sabía que en la muerte de ese hombre se encontraba un sacrificio antiguo como el tiempo, una promesa de esperanza y redención que trascendería incluso las crueles y oscuras fauces del Imperio Romano. Mientras el sol se desplazaba lentamente por el cielo, las sombras alargadas marcaban el paso del tiempo. Jacob, aunque consumido por el dolor, mantenía su espíritu alto. Sabía que su sacrificio tenía un propósito más grande, uno que trascendía la muerte. Al menos, su corona había dejado de tener espinas. Jacob, con la voz debilitada por el dolor, volvió a mirar hacia el cielo despejado. En mitad de la angustia, su alma buscaba la luz celestial como ramas de olivo. Olivos, tan perfectos, tan presentes en la entrada triunfal de su maestro. Recordó las vistas de su amada Jerusalén, el monte, los olivos, el olor a aceitunas, las vistas del templo. Rememoró las carreras por Getsemaní con Rufo y Alejandro de chiquillos. Pensó en su padre,
Gedeón, abrazando la misericordia y el arrepentimiento antes de morir frente a él. Agradeció a Lucas, a quien debía salvar, por terminar convirtiéndose en su salvador. Recordó a las mujeres que acompañaron al Maestro, tan importantes, tan poco recordadas. Dedicó un pensamiento a la mujer con nombre de Aurora, Eos, y a su hija Sofía. Visualizó a los 12, con sus fortalezas y sus debilidades. Añoró a su tío Simón, el padre que siempre quiso y nunca pudo tener. Evocó a su madre Miriam, tan lista, tan fuerte, tan valiente, tan bella. Rememoró a Jesús, el hombre, el Dios, su cándida sonrisa, su generosidad, su paz. Revivió momentáneamente su versión más joven, más inocente, más infantil. Y bueno, cómo le cambió la vida una mordedura de serpiente. Y repasando su vida en un instante se sintió en paz. Relajó la mente y la vista, pero en un determinado momento, su mirada se fijó en Josefo, quien, a cierta distancia, no le había abandonado. Estaba allí, como él mismo estuvo frente a Jesús en la cruz. El cronista sostuvo aquella mirada como pudo. Asintió. Aquel leve y significativo gesto insufló a Jacob de una calma extrema. Y entonces comprendió que su telos, su propósito, se había consumado. Ahora Josefo salvaría la palabra de Dios. Jacob dirigió su mirada al cielo pronunciando palabras por última vez. Jesús, todo se ha cumplido. Y con esas palabras, Jacob dedicó su último pensamiento a la sonrisa imperturbable de su madre. Exhaló por última vez y entregó su espíritu. El silencio cayó sobre la colina. Un silencio de los pocos que quedaban presentes cargado de respeto y asombro. Flavio Josefo, con lágrimas en los ojos, se retiró finalmente de la escena, decidido a cumplir la promesa que le había hecho a Jacob. Mantener vivo el nombre de Jesús de Nazaret. Al final del día, mientras el sol descendía y la oscuridad envolvía Roma, aquel lugar se convirtió en un recordatorio silencioso de una fe que no podía ser doblegada ni silenciada. En sus últimos momentos, Jacob encontró la paz eterna en su sacrificio sabiendo que había vivido y muerto firme en sus convicciones y que su luz brillaría eternamente en el corazón de aquellos con los que compartió el camino. El camino de la luz.